Capítulo 2. Mr. Foster se quedó en la sala de decantación. El DIC y sus alumnos entraron en el ascensor más próximo, que los condujo a la quinta planta. Guardería infantil, sala de condicionamiento neopavloviano, anunciaba el rótulo de la entrada. El director abrió una puerta. Entraron en una vasta estancia vacía, muy brillante y soleada, porque toda la pared orientada hacia el sur era un cristal de parte a parte. Media docena de enfermeras con pantalones y chaqueta de uniforme de viscosilla blanca, los cabellos asépticamente ocultos bajo cofias blancas, se hallaban atareadas disponiendo jarrones con rosas en una larga hilera en el suelo. Grandes jarrones llenos de flores, millares de pétalos, suaves y sedosos como las mejillas de innumerables querubes, pero de querubes, bajo aquella luz brillante, no exclusivamente rosados y arios, sino también luminosamente chinos y también mexicanos, y hasta apopléticos, a fuerza de soplar en celestiales trompetas, o pálidos como la muerte, pálidos con la blancura póstuma del mármol. Cuando el DIC entró, las enfermeras se cuadraron rígidamente. «Coloquen los libros», ordenó el director. En silencio las enfermeras obedecieron la orden. Entre los jarrones de rosas los libros fueron debidamente dispuestos. Una hilera de libros infantiles se abrió invitadoramente, mostrando alguna imagen alegremente coloreada de animales, peces o pájaros. «Y ahora traigan a los niños». Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala y volvieron al cabo de 1 o 2 minutos. Cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy alto, con 4 estantes de tela metálica en cada uno de los cuales había un crío de 8 meses. Todos eran exactamente iguales, un grupo Bokanovsky evidentemente, y todos vestían de color caqui, porque pertenecían a la casta delta. Pongámoslos en el suelo». Los carritos fueron descargados, y ahora sitúenlos de modo que puedan ver las flores y los libros. Los chiquillos inmediatamente guardaron silencio y empezaron a arrastrarse hacia aquellas masas de colores vivos, aquellas formas alegres y brillantes que aparecían en las páginas blancas. Cuando ya se acercaban, el sol palideció un momento, eclipsándose tras una nube. Las rosas llamearon, como a impulsos de una pasión interior. Un nuevo y profundo significado pareció brotar de las brillantes páginas de los libros. De las filas de críos que gateaban llegaron pequeños chillidos de excitación, gorjeos y ronroneos de placer. El director se frotó las manos. «¡Estupendo!», exclamó, «ni hecho a propósito». Los más rápidos ya habían alcanzado su meta. Sus manecitas se tendían inseguras, palpaban, agarraban, deshojaban las rosas transfiguradas, arrugaban las páginas iluminadas de los libros. El director esperó verles a todos alegremente atareados. Entonces dijo: «Fíjense bien». La enfermera jefe, que estaba de pie junto a un cuadro de mandos, al otro extremo de la sala, bajó una pequeña palanca. Se produjo una violenta explosión, cada vez más aguda. Empezó a sonar una sirena. Timbres de alarma se dispararon locamente. Los chiquillos se sobresaltaron y rompieron en chillidos. Sus rostros aparecían convulsos de terror. «Y ahora», gritó el director, porque el estruendo era ensordecedor, «ahora pasaremos a reforzar la lección con un pequeño shock eléctrico». Volvió a hacer una señal con la mano y la enfermera jefe pulsó otra palanca. Los chillidos de los pequeños cambiaron súbitamente de tono. Había algo desesperado, algo casi demencial, en los gritos agudos, espasmódicos, que brotaban de sus labios. Sus cuerpecitos se retorcían y cobraban rigidez, sus miembros se agitaban bruscamente, como obedeciendo a los tirones de alambres invisibles. «Podemos electrificar toda esta zona del suelo», gritó el director, como explicación, «pero ya basta», e hizo otra señal a la enfermera. Las explosiones cesaron, los timbres se enmudecieron y el chillido de la sirena fue bajando de tono hasta reducirse al silencio. Los cuerpecillos rígidos y retorcidos se relajaron y lo que había sido el sollozo y el aullido de unos niños desatinados volvió a convertirse en el llanto normal del terror ordinario. «Vuelvan a ofrecerle las flores y los libros». Las enfermeras obedecieron, pero ante la proximidad de las rosas, a la sola vista de las alegres y coloreadas imágenes de los gatitos, los gallos y las ovejas, los niños se apartaron con horror y el volumen de su llanto aumentó súbitamente. «Observen», dijo el director, en tono triunfal, «observen». Los libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas. En la mente de aquellos niños, ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí, y al cabo de 200 repeticiones de la misma o parecida lección, formarían ya una unión indisoluble.
Lo que el hombre ha unido, la naturaleza no puede separarlo. Crecerán con lo que los psicólogos solían llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores, reflejos condicionados, definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida. El director se volvió hacia las enfermeras. Llévenselos. Llorando todavía, los niños vestidos de caqui fueron cargados de nuevo en los carritos y retirados de la sala, dejando tras de sí un olor a leche agria y un agradable silencio. Uno de los estudiantes levantó la mano, aunque comprendía perfectamente que no podía permitirse que los miembros de una casta baja perdieran el tiempo de la comunidad en libros, y que siempre existía el riesgo de que leyera algo que pudiera, por desdicha, destruir uno de sus reflejos condicionados. Sin embargo, no podía comprender lo de las flores. ¿Por qué tomaste la molestia de hacer psicológicamente imposible para los deltas el amor a las flores? Pacientemente el DIC se explicó. Si se inducía a los niños a chillar a la vista de una rosa, ello obedecía a una alta política económica. No mucho tiempo atrás, aproximadamente un siglo, los gamas, los deltas y hasta los epsilones habían sido condicionados de modo que les gustaran las flores en particular y la naturaleza salvaje en general. El propósito, entonces, estribaba en inducirles al salir al campo en toda oportunidad con el fin de que consumieran transporte. ¿Y no consumían transporte?, preguntó el estudiante. Mucho, contestó el DIC, pero solo transporte. Las prímulas y los paisajes, explicó, tienen un grave defecto, son gratuitos. El amor a la naturaleza no da que hacer a las fábricas. Se decidió abolir el amor a la naturaleza, al menos entre las castas más bajas. Abolir el amor a la naturaleza, pero no la tendencia a consumir transporte. ¿Por qué? Desde luego, era esencial que siguieran deseando ir al campo, aunque lo odiaran. El problema residía en hallar una razón económica más poderosa para consumir transporte que la mera afición a las primulas y los paisajes. Y lo encontraron. Condicionamos a las masas de modo que odien el campo, concluyó el director, pero simultáneamente las condicionamos para que adoren los deportes campestres. Al mismo tiempo velamos para que todos los deportes al aire libre entrañen el uso de aparatos complicados. Así, además de transporte, consumen artículos manufacturados, de ahí estas descargas eléctricas. Comprendo, dijo el estudiante, y presa de admiración guardó silencio. El silencio se prolongó. Después, aclarándose la garganta, el director empezó. Tiempo A. Cuando nuestro Ford estaba todavía en la tierra, hubo un chiquillo que se llamaba Reuben Rabinovich. Rubén era hijo de padres de habla polaca. Usted sabe lo que es el polaco, desde luego. Una lengua muerta, como el francés y el alemán, agregó otro estudiante exhibiendo oficiosamente sus conocimientos. ¿Y padre?, preguntó el DIC. Se produjo un silencio incómodo. Algunos muchachos se sonrojaron. Todavía no habían aprendido a identificar la significativa pero a menudo muy sutil distinción entre la obscenidad y la ciencia pura. Uno de ellos, al fin, logró reunir valor suficiente para levantar la mano. Los seres humanos antes vaciló, la sangre se les subió a las mejillas. Bueno, eran vivíparos. Muy bien, dijo el director en tono de aprobación, y cuando los niños eran decantados, cuando nacían surgió la enmienda. Bueno, pues entonces eran los padres, quiero decir, no los niños, desde luego, sino los otros. El pobre muchacho estaba bochornado y confuso. En suma, resumió el director, los padres eran el padre y la madre. La obscenidad, que era auténtica ciencia, cayó como una bomba en el silencio de los muchachos, que desviaban las miradas. Madre, repitió el director en voz alta, para hacerles entrar la ciencia, y arrellanándose en su asiento dijo gravemente, estos hechos son desagradables, lo sé, pero la mayoría de los hechos históricos son desagradables. Luego volvió al pequeño Rubén, en cuya habitación una noche por descuido, su padre y su madre, lagarto, se dejaron la radio en marcha, porque deben ustedes recordar que en aquellos tiempos de burda reproducción vivípara, los niños eran criados siempre con sus padres y no en los centros de condicionamiento del Estado.